que es muy sorprendente. Por un lado, porque uno se da cuenta de que lo que exige a los demás es muy difícil aplicárselo a uno mismo, ¿no? Y que salir bien en un cartel no es tan fácil, sino que requiere pues, tener una serie de conocimientos, una actitud, una disposición que no siempre se consigue y muchas veces no por culpa del candidato, sino también de los asesores. Y por otro lado, porque uno tiene cierta sensación de que sale del armario en el sentido de que convierte a su personaje en algo público y de repente empieza a recibir mensajes de gente que le ha visto, que le pregunta a qué se presenta, cuáles son las elecciones, dónde hay que votar. Y en ese sentido uno también se da cuenta de que el trabajo del político es complicado, o sea, el tener una exposición pública permanente y estar expuesto a lo que piensan, a lo que opinan y a lo que dicen cualquiera en la sociedad, pues conlleva una serie de sacrificios. Cuando uno está detrás de las bambalinas, todo parece darle bastante igual, uno piensa, o sea, uno a veces no es consciente de las consecuencias, a pesar de que lo vive a diario, pero cuando uno da el salto y se expone públicamente, creo que tiene que tener un carácter especial y que si no tiene ese carácter especial, tiene que educar ese carácter especial para que de alguna manera todo le empiece a dar un poco más igual, para no darle demasiadas vueltas a las cosas, para no preocuparse especialmente o para no preocuparse mucho de lo que piensan los demás, tener una serie de ideas claras, de saber cuál es el camino, cuál es la estrategia y de alguna manera pues conjurarse para seguir ese camino a pesar de los ruidos de sirenas que pueda tener de unos y de otros. Sí, o sea, yo creo que el equipo tiene una gran responsabilidad, en primer lugar porque puede convertirse en un aplacador del sonido o en un aumentador del sonido, ¿no? Y son muchas veces, hay gente dentro de los equipos que tiende a poner más nervioso al candidato en lugar de tranquilizarle, a convertir pequeñas crisis habituales en el día a día de la política en grandes crisis y además a trasladárselas al candidato. Por tanto, yo creo que hay una primera función de aislamiento, de asumir cada uno su responsabilidad y entender que la del candidato no es saber todo lo que está pasando. Pero ese aislamiento no puede acabar provocando aislar al candidato de la sociedad. Tiene que evitar que le llegue el ruido muy alto o el ruido distorsionado, pero tiene que conseguir que al candidato le llegue lo que está pasando, que tenga una visión pegada al suelo de la realidad y que por tanto pueda adaptar sus discursos, sus mensajes y también sus acciones al día a día de la sociedad. En esta campaña electoral andaluza, una de las cosas que más llaman la atención y que empieza a ser habitual en casi todas las campañas es la cantidad de veces que cambia el viento en medio de la campaña. En las campañas tradicionales, hace 10, 15 años, las estrategias se definían al principio de la campaña y se podían seguir hasta el final. De alguna manera, aunque la orientación tiene que seguir siendo la misma, en las campañas modernas cada día hay una decisión estratégica que puede cambiar el rumbo de la campaña. Y en cierta medida yo creo que hay un termómetro claro de quién está haciendo una buena campaña, es aquel que cambia menos de estrategia durante la campaña. En ese sentido, cualquiera de los que han cambiado de estrategia 2 o 3 veces durante la campaña, tanto desde el punto de vista de la exposición pública del candidato como desde el punto de vista del mensaje, es gente a la que su plan inicial, por algún motivo, se le ha venido abajo y ha tratado de poner sobre la mesa otro plan diferente. Las campañas electorales tienen parte de técnicas y no de ciencia, y me parece que eso es un elemento esencial. Pero sobre todo creo que las campañas electorales o la comunicación política en general han asumido una gran responsabilidad. Hoy en día, una gran parte de las decisiones políticas que se adoptan durante una campaña o durante un mandato tienen su origen en la comunicación política. Cuando el asesor político sigue viendo esto como algo ajeno a la sociedad, como algo ajeno a la democracia, como una especie de juego que si le sale bien, pues le provoca satisfacciones y beneficios,
y si le sale mal, pues hasta la próxima campaña, no se da cuenta del impacto que hoy la comunicación política genera en la sociedad y especialmente en el sistema democrático. De ahí que no solo por motivos técnicos, no solo por motivos profesionales, los asesores de comunicación, en mi opinión, tienen que ser más responsables de las consecuencias que provocan sus acciones y sus decisiones. Si pensamos en cuáles son las condiciones que un asesor político debería atesorar, quizá la primera es un buen conocimiento de la realidad. No hay nada peor que alguien que cree que lo sabe todo y sin embargo vive alejado de la realidad, porque dará consejos adaptables a su realidad, pero no a la del candidato o a la de la sociedad en la que vive. En la misma línea, lo segundo sería humildad y flexibilidad. Cuando uno cree que lo sabe todo, acaba proponiendo siempre el mismo plan. Uno no es capaz de adaptarse a los cambios estructurales muchas veces y coyunturales en la mayoría de ellos, que le exigen dar una respuesta distinta ante cada campaña. Suena tópico, pero cada campaña es una realidad radicalmente distinta, porque los candidatos son distintos, pero también porque la sociedad y el momento en el que se desarrollan son distintos. Por tanto, humildad, conocimiento, humildad y flexibilidad. Y por último, en mi opinión, tranquilidad. Tranquilidad para intentar ver las cosas con objetividad y para trasladar en una realidad que vive habitualmente agitada y con una cierta necesidad de dar respuesta inmediata a cada situación que sucede. Esto es lo que nos pasa siempre cada vez que ocurre algo en los teléfonos de los asesores. Lo primero que aparece es ¿qué digo? Pues ante esa necesidad de respuesta inmediata, prácticamente en streaming, creo que los asesores tenemos que ser capaces de dar paz, dar calma, introducir reflexión y para poder dar respuestas adecuadas. Bueno, creo que es bueno explicar, porque no todos lo saben, que esto es una campaña de publicidad y que básicamente ninguno de los que estamos ahí nos presentamos a nada. Lo que queríamos poner de manifiesto es que nosotros no nos presentamos a elecciones, pero somos capaces de explicar cómo se pueden ganar elecciones o cómo se puede trabajar en el ámbito de la comunicación pública y los asuntos públicos. En cierta manera, experimentando esta sensación o trasladando esta sensación de que nos presentábamos a unas elecciones, lo que queríamos poner de manifiesto es que esto es más difícil de lo que parece o tiene más ciencia de la que parece, que esto también se aprende y que aunque se lleve muchos años en política o aunque se esté empezando, da igual, hay una serie de principios básicos que se pueden aprender de la mano de personas que llevan haciéndolo mucho tiempo. Y más allá de presentarnos a unas elecciones, lo que queríamos era dar a conocer un equipo de profesionales que están dispuestos a trasladar su experiencia a aquellos que quieran aprender.